Hola a todos, bienvenidos. Vamos a dar unos minutos para comenzar el club de lectura. Eh, Perdón, estaba hablando en mute. Ya había perdido la costumbre. Lo que estaba diciendo es que vamos en el capítulo 13 del libro Poder sin Límites de Tony Robbins. Por favor, comparte la transmisión para que más gente se enriquezca con la lectura. Dale like o comenta alguna idea clave que te parezca interesante y en los comentarios. Eh, Ahorita estaba viendo lo del libro. Vamos antes de empezar, a dar el anuncios de nuestros patrocinadores. No es cierto, no son patrocinadores, pero mi amiga Betty Salazar estaba ofreciendo el taller de Sana tu Vida la siguiente semana para quienes estén en Querétaro y les interese asistir a este taller basado en la filosofía de Louise Hay, autora del libro Tú puedes sanar tu vida. Ahí vienen los números de contacto. En caso de que no, se los paso. 442. Bueno, más bien en caso de que no se alcance a ver bien la diapositiva. Es 442 mm, 719-3722. El taller, como les comento, está basado en la filosofía de Luis Hay. Y para quienes hayan leído el libro de Sana tu Vida o quienes sean seguidores de Luis Hay, de su filosofía de las afirmaciones, podrían tomar este taller si les interesa. Pónganse en contacto con Betty. Y acá del Club de la Lectura, la vez pasada estábamos hablando del poder de la precisión. Esto de aquí, ¿de qué se trata? Decía Tony Robbins que podíamos pedir con inteligencia, que eso mejoraba el poder conseguir lo que queremos. Entonces nos da 5 normas para hacerlo. La primera es pedir concretamente, es decir, utilizar como cantidades, fechas, personas, lugares incluso, cuando estemos pidiendo algo. La segunda es pida a quien pueda ayudarte. ¿A qué se refiere? Es que a veces no te necesitas hacer las cosas tú, sino buscar una persona que ya tenga lo que tú quieres, como hablábamos al principio del libro, que era lo del modelado. Si encuentras una persona que tenga lo que tú ya quieres, pues te puedes apalancar y avanzar más rápido. La tercera es crear valor para el destinatario. Por ejemplo, si fuera una idea de negocio, de mencionarle a esa persona que al llevar a cabo esta idea, ambos se podrían beneficiar de hacerlo. La cuarta es pedir con fe concentrada y coherente. Lo que dice en el libro es que lo que nosotros pensemos y la fisiología que tengamos vaya de acuerdo a lo que queremos. Es decir, que si queremos bajar de peso, por ejemplo, no vamos a estar pensando en comer pizza, por así decirlo, sino que nuestra fe y nuestros pensamientos y lo que hagamos sea coherente, congruente hacia lo que queremos conseguir. Y la última es pedir hasta obtenerlo pedido. Esto no se refiere a que si solo pidas, pidas y pidas, sino que lo pidas y busques una manera de hacerlo, la vida te va mostrando el camino y si eso no funciona, intentes con otra cosa.
También dentro de lo que se vio la vez pasada, y esto se los voy a leer porque aquí en la diapositiva la imagen que encontré no se alcanza a leer bien, entonces la vamos a usar solo para de referencia de cómo vamos a utilizar la regla de las dos manos para eliminar las ambigüedades en la comunicación. Como dijimos en el paso anterior, eh, pedir con claridad es algo bien importante. Entonces, cuando estemos en una comunicación, también podemos utilizar el modelo de la precisión para poder eliminar las ambigüedades de la comunicación y ser lo más claro que podamos. Entonces empezamos con el meñique de la mano izquierda. Cuando alguien dice una generalización como mm, todas las personas son iguales o siempre hacen lo mismo o X país siempre es de esta forma, entonces la idea es preguntar y cuestionar eso, ¿no? O sea, todos siempre son iguales, o sea, se refiere a que es un hecho universal. Entonces estamos utilizando el meñique de la izquierda y el de la derecha para hacer ese cuestionamiento. Luego el siguiente se refiere a debo, no debo, puedo, no puedo. Cuando nos encontremos con este tipo de ambigüedades, incluso si nosotros las estamos diciendo, lo que podemos hacer es preguntarnos qué pasaría si fuera capaz de hacerlo y qué me motiva o qué me impide de hacerlo esto que quiero y para que quede más claro. Luego el tercero, que es el dedo medio de ambas manos, son los verbos. Lo que dice es que digamos concretamente cómo queremos hacerlo, o sea, no solo digamos quiero ir a la playa, sino pues qué necesito también para ir, ¿no? Para que esté más claro y el cerebro tenga bien una imagen clara de qué es lo que queremos. Luego el que sigue son los nombres o las personas. Entonces, en este caso es decir, ¿con quién? ¿Quiero ir a la playa? Ah, pues quiero ir a la playa con mi pareja, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo o en un viaje de turismo. Ya con eso eliminamos la ambigüedad. Y ya por último, que se refiere a los dedos pulgares de ambas manos, es si es demasiado caro o demasiado o demasiados, y es compararlo con qué. Y el hecho de compararlo nos permite eh, pues discernir entre realmente si sí lo es o no. Ajá. Bueno, entonces aquí en la lectura vamos a avanzar al capítulo 13, pero antes de hacerlo vamos a poner la música de Levatusem para concentrarnos mejor en la lectura. Déjenme hacerlo aquí. Es este. Esta semana pusieron un video nuevo que se llama Explorando la armonía interna, el camino hacia el equilibrio. Entonces lo puse la semana pasada y vamos a escucharlo nuevamente. No, no lo puse la semana pasada, lo puse la, la sesión pasada. Vamos a escucharlo en esta sesión también. Aquí en Levatusem. Suscríbanse al canal, vean por ahí sus videos si gustan hacer una meditación, esta música relajante. Ahí les recomiendo el Levatusem para que lo utilicen de esta forma y les damos las gracias porque nos permiten utilizar sus videos para nuestro club de lectura. Y también aclarar que no soy yo quien los hace. Por si tenían las dudas, ¿no? Simplemente es promoción. Igual si alguien quiere promocionar algo, así como mi amiga Betty, mándenme un mensaje y pues aquí con gusto les hacemos llegar la información a todos. Entonces estamos entrando al capítulo número 13 que dice la magia de la relación. El amigo que entiende a uno le crea a uno, es una frase de Romain Rolland. Recuerde aquella vez en que usted y otra persona estaban en total sintonía. Sería una amistad, un amor, un familiar o sencillamente alguien a quien acababa de conocer por casualidad. Regrese a esa época y trate de descubrir qué tenía esa persona para que se sintiera usted tan en sintonía con ella o con él. Es muy posible que se descubrieran una afinidad de pensamientos o una conciencia de opiniones
acerca de tal o cual película, libro o experiencia. Tal vez no se diera usted cuenta, pero quizás tenían patrones similares de respiración o del habla. Ya sé de lo que está hablando. A lo mejor había también coincidencia de formación o de creencias. Cualquier cosa que mencionemos será un reflejo del mismo elemento básico, una relación. La relación es la capacidad para entrar en el mundo del otro, hacerle sentir que usted le comprende y que hay un lazo fuerte de unión. Es la facultad de saltar por completo del mapa del mundo de usted al mapa del mundo de alguien más. Esta es la esencia de la comunicación afortunada. La relación es el instrumento definitivo para producir resultados con otras personas. Como recordará el lector en el capítulo 5, Las 7 mentiras del éxito, aprendimos que las personas son nuestro recurso más importante. Pues bien, con las relaciones entramos en la explotación de este recurso. No importa lo que uno se proponga en la vida, si sabe entablar relaciones con las personas adecuadas, podrá satisfacer las demandas de ellas y ellas satisfarán las de usted. La facilidad para relacionarse es una de las cualidades más importantes que uno puede poseer. Para un buen actor o un buen vendedor, un buen padre, un buen amigo, un buen persuador o un buen político, lo que se necesita en realidad es la capacidad de relación, la facilidad para establecer lazos humanos comunes y fuertes y para saber comprender a otros. Muchas personas hacen de la vida algo muy complicado y difícil, pero no tiene por qué ser así necesariamente. Todas las técnicas que el lector aprende en este libro son en realidad maneras de relacionarse mejor con las personas. A su vez, el relacionarse con los demás hace casi cualquier tarea resulte más sencilla, fácil y agradable. No importa lo que usted quiera hacer, ver, crear o compartir o experimentar en la vida, bien sea realizarse espiritualmente o ganar mucho dinero, ¿existe alguna otra persona que pueda ayudarle a alcanzar su objetivo más pronto o más eficientemente o simplificarle el camino de un modo u otro? Y para enrolar a esta persona en su causa hay que establecer una relación primero. Es el lazo mágico que une a los individuos y los hace sentirse como compañeros. ¿Cuál es la frase hecha más falsa que se haya acuñado? Nunca. Esta frase que mencionan aquí es que los caracteres opuestos se atraen. Como muchas otras mentiras, esta contiene un grano de verdad. Cuando las personas tienen suficiente cosas en común, los elementos diferenciales añaden cierto picante, pero en líneas generales, quien nos atrae más y con quien desearíamos pasar menos tiempo, más bien más tiempo, con alguien que discrepe de nosotros en todo, que tenga nuestros intereses distintos y que quiere irse a dormir cuando nosotros tenemos ganas de jugar y de jugar con nosotros, nos caemos de sueño. Claro que no, lo que uno desea es la compañía de alguien que se parezca a uno y al mismo tiempo tenga su propia personalidad. Los que se parecen tienden a apreciarse. Se reúnen en clubes ¿Acaso se reúnen en clubes los que no tienen nada en común? No. Son los que comparten algo, los excombatientes, los coleccionistas de sellos o los aficionados a los deportes son quienes se reúnen. ¿Por qué? Porque el interés compartido crea una relación. Y ahí veo que Jazz puso un comentario. Saludos, Jazz. Y también mi hermana Julie puso un comentario. Saludos. Saludos a la familia. Dice: si ha participado usted alguna vez en una conversación, ya sabe lo difícil que es crear vínculos entre las personas que nunca se han visto antes. Una de las situaciones más socorridas de la comedia es la del extravertido parlanchín y el campechano que intenta hacer amistad con el introvertido silencioso y tímido. ¿Cómo funciona un diálogo así? Es terrible. No se parecen bastante para apreciarse mucho el uno al otro. ¿Con quién simpatizaría más pronto un norteamericano? ¿Con un inglés o con un iraní? La respuesta es fácil.
¿Y cuál de los dos tiene más cosas en común? La respuesta es la misma, ¿no? Recordemos en el Oriente Próximo, ¿por qué hay tantos problemas allí? Los judíos y los árabes comparten el mismo sistema religioso, se rigen por las mismas leyes, hablan el mismo idioma. La lista podría ser mucho más larga. Las dificultades derivan en sus diferencias. En realidad, cuando decimos que unas personas tienen diferencias, venimos a expresar que están mal avenidas por culpa de por lo que las hace distintas entre sí. ¿Qué ocurre en Estados Unidos con los negros y los blancos? ¿Dónde empiezan los problemas? Empiezan cuando la gente se fija en lo que diferencia a unos de otros. El color, la cultura, las costumbres. Si las diferencias son muy profundas, la discordia es probable. La armonía, en cambio, nace de la semejanza o de las cosas en común. Esto se ha comprobado a lo largo de la historia, es tan verdadero a escala mundial como a escala personal. Tomemos cualquier relación entre dos personas y hallaremos el origen de esta relación, algo que tenían en común. Tal vez hagan las mismas cosas de maneras diferentes, pero fueron los puntos comunes lo primero que las unió. Piense en alguien a quien aprecie de veras y fíjese en lo que le hace simpático. ¿No serán las cosas en las que se parece usted? O al menos en las que usted le gustaría aparentar. Uno nunca piensa, ese fulano opina lo contrario que yo casi en todo, gran muchacho, sino que, qué tipo más listo, ve las cosas como yo e incluso va un poco más lejos. Piense luego en quién a quien no pueda soportar, es alguien que se parece a usted. Es lógico pensar, qué tío tan asqueroso, que opina lo mismo que yo casi en todo. ¿Significa esto que no se puede romper el círculo vicioso de las diferencias que originan conflictos que a su vez aumentan las diferencias y preparan más conflictos? Desde luego que no, porque allí donde hay diferencias también hay siempre parecidos. ¿No es cierto que hay muchas diferencias entre los blancos y negros de Estados Unidos? Sin duda, si se opta por mirar las cosas de ese modo, pero también tienen muchas cosas en común, ¿acaso no es cierto? Todos somos hombres y mujeres, hermanos y hermanas, con temores y aspiraciones similares. Pasar de la discordia a la armonía requiere fijarse en las semejanzas y no en las diferencias. El primer paso para la comunicación verdadera es aprender a traducir nuestro propio mapa del mundo al de la otra persona. ¿Qué nos faculta para conseguirlo? La facilidad de podernos relacionar. Viene una frase de Abraham Lincoln que dice: si quieres ganar a otro para tu causa, primero convéncele de que eres su leal amigo. ¿Cómo creamos una relación? Lo hacemos al descubrir cosas en común. En la jerga de la programación neurolingüística, a este proceso se le llama reflejar o armonizar. Hay muchas maneras de crear puntos comunes con otras personas y por tanto un estado de relación cabe reflejar los intereses, es decir, compartir una experiencia similar o un estilo de vestir o una actividad favorita, o las asociaciones, o sea, frecuentar amigos o conocidos que se parezcan. Esas son experiencias habituales, ya que si vamos creando amistades y conocimientos, y como tales experiencias se parecen en una cosa: la comunicación tiene lugar a través de la palabra. La manera más corriente de armonizar con los demás consiste en intercambiar informaciones mutuamente por medio de palabras. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que la palabra transmite solo un 7% aproximadamente de la información que se comunica. El otro 38% se transmite con el tono de voz. Recuerdo que cuando yo era niño y mi madre levantaba la voz diciendo Anthony, me acordé del canto. Con cierto énfasis especial, eso significaba muchísimo más que el nombre. El 55% de la comunicación, y con mucho mayor parte de ella, deriva de la fisiología o lenguaje corporal. Las expresiones faciales, los gestos, el carácter y el tipo de los movimientos de la persona que se halla en proceso de comunicación dicen mucho más que las mismas palabras.
Por eso un cómico como Don Rickles puede interpelarle a uno y atacarle diciendo cosas tremendas y sin embargo hacerle reír, o como Eddie Murphy hace reír diciendo palabrotas. No son las palabras, sino las maneras en las que la dice, el tono, la fisiología, lo que da risa. Así pues, si pretendiéramos crear una relación solo mediante el contenido de nuestra conversación, nos privaríamos de la mayor parte de los medios que nos permiten comunicar elementos comunes al cerebro de otra persona. Uno de los mejores medios para conseguir una relación consiste en reflejar o crear como un espejo una fisiología común con ella. Eso es lo que hizo el gran hipnoterapeuta Dr. Milton Erickson, que aprendió a imitar los patrones de respiración, postura, tono de voz y gestualidad de los demás. Al hacerlo, conseguía establecer vínculos de gran profundidad en cuestión de minutos. Individuos que no le habían visto jamás confiaban en él de repente y sin el menor titubeo. Por consiguiente, si hasta ahora ha sabido usted crear relaciones, solo con palabras, piense en la increíble facilidad de relación que adquirirá cuando haya aprendido a reunir las palabras y la fisiología. Mientras las palabras operan sobre la mente consciente del interlocutor, la fisiología actúa en su inconsciente. A ese nivel es donde el cerebro piensa, esta persona es como yo. Debe de ser un gran tipo. Una vez ocurrido esto, se produce una atracción tremenda, un vínculo fuerte, tanto más eficaz por cuanto es inconsistente. No, más bien es inconsciente. Sin darse uno cuenta de nada, el vínculo ya está formado. ¿Cómo se refleja pues la fisiología de otra persona? ¿Cuáles son los rasgos físicos que representan a ser reproducidos? Primero, podemos empezar por la voz, reflejando la tonalidad y el fraseo del otro, el tono y si habla despacio o deprisa, sus pausas, el volumen de la voz, reproduzca las palabras o frases favoritas. También podría intentarlo con otras posturas y el patrón de la respiración. De hecho, con lo de las palabras yo he escuchado y sabido y he conocido gente que así como que repiten la última palabra de lo que dices y como que hacen una risa y ya con eso simpatizan con lo demás, así como para crear algo en común, por así decirlo. Y acá lo que dice es que también puedes reflejar las posturas o el patrón de la respiración, la manera de mirar, el lenguaje del cuerpo, las expresiones faciales, los ademanes de las manos y otros movimientos característicos. Cualquier aspecto de la fisiología, desde la manera de andar hasta una inclinación de la cabeza, es reproducible, por absurdo que parezca a primera vista. ¿Qué pasaría si uno consiguiese reflejar todos los rasgos de otra persona? ¿Sabe lo que ocurre en estos casos? Pues es que llega a inspirar una simpatía total, la sensación de que uno lo comprende todo y de que sabe leer en los pensamientos más íntimos de que él y el imitado se parecen como dos gotas de agua. Pero no es necesario reproducir todas las características de una persona para crear un estado de relación. Basta empezar por el tono de voz o por una simple expresión facial para generar un grado increíble de confianza con cualquiera. En los próximos días practique armonizando con las personas que le rodean, refleje sus gestos y posturas, imite el ritmo y las modalidades de su respiración, copie el tono, el ritmo y el volumen de su voz. ¿Hace eso que se sientan más próximas a usted? ¿Se siente usted más próximos a ellas? Analícelo. Recuerde el experimento de armonización en nuestro capítulo sobre la fisiología. Cuando alguien refleja la fisiología del otro, no llega a experimentar el mismo estado, sino incluso las mismas experiencias internas y los mismos pensamientos. Ahora imagínese lo que supondría eso si lo hiciera en su vida cotidiana, si se convirtiera en un armonizador tan hábil que llegase a conocer los pensamientos de los demás. ¿Cómo serían entonces sus relaciones y hasta dónde podría llegar con ellas?
Resulta impresionante, pero eso es lo que hacen los comunicadores profesionales. La armonización es una cualidad como cualquier otra, se adquiere con la práctica, pero usted puede empezar a utilizarla enseguida y obtener resultados con ella. Cuando se analiza a fondo, la armonización se reduce a dos elementos clave: observación aguda y flexibilidad personal. He aquí un experimento que puede hacerse con la ayuda de otras personas. Una de ellas sea el espejo y la otra el líder, y durante 1 minuto o 2 el líder se dedique a componer tantas actitudes físicas como le sea posible, que cambie de expresiones faciales, posturas y ritmos de respiración, que cambie cosas importantes como la postura de los brazos y cosas sutiles como la tensión de la nuca. Es un juego que puede usted practicar con sus hijos, les gustará. Hecho esto, compare observaciones. Vea si hizo usted una buena imitación. Luego hay que permutar los papeles. Seguramente hallará que ha cometido tanto errores como aciertos. Todo el mundo puede convertirse en un armonizador hábil, pero hay que empezar por darse cuenta de que los individuos utilizan su cuerpo en cientos de maneras distintas, y cuanto mejor se fije uno, más exacta será la imitación. Ahora bien, y aunque las posibilidades sean ilimitadas, una persona, por ejemplo, se ve muy reducido el número de sus posibles movimientos. Después de un poco de práctica, usted será capaz de hacerlo sin ni siquiera pensarlo conscientemente, y sabrá imitar de manera automática las posturas y las fisiologías de las personas que le rodean. La armonización eficaz comprende infinitas sutilezas, pero todo está basado en lo que vimos en nuestro capítulo sobre la detección de estrategias. En los 3 sistemas básicos de representación, recuerde que todos usamos los 3 sistemas, pero la mayoría tenemos preferencias bien marcadas, sistemas a los que acudimos más a menudo, lo cual nos define como primariamente visuales, auditivos o kinestésicos. Cuando uno ha descubierto cuál es el sistema de representación primario de otro, se simplifica en sumo grado la tarea de establecer una relación con él. Para comunicar con eficacia hay que comprender que todos somos diferentes en cuanto a nuestro modo de percibir el mundo, y utilizar esa comprensión como nuestra guía, más bien en nuestra guía, utilizar esa comprensión como guía en nuestra comunicación con los demás. Esta es una frase que viene aquí de Anthony Robbins. Y luego vienen aquí unas gráficas que dice componentes de la voz que representan a la armonización. Y casi todos son como del volumen, del tono y el timbre de voz. Y vienen las grafiquitas aquí. Continuamos, dice: si el comportamiento y la fisiología estuvieran determinados por un conjunto de factores aleatorios, nos sería muy difícil reunir orientaciones que pudieran servir para algo. Pero si los sistemas de representación son como las claves de un código secreto, cuando se conoce un hecho, eso permite descifrar otra docena de hechos más. Como vimos en el capítulo 8, al individuo primariamente visual, por ejemplo, le acompaña toda una constelación de comportamientos. Hay pistas verbales, frases como "así lo veo yo" o "no me veo a mí mismo haciendo eso". La palabra clave es veo. Hablan por lo común con mucha rapidez, y la respiración se efectúa principalmente con la parte alta del tórax. Y el tono suele ser agudo, nasal y con frecuencia algo forzado. Suelen observarse signos de tensión muscular, especialmente en los hombros y en el abdomen. Las personas orientadas visiblemente tienden a señalar con el dedo, y a menudo tienen los hombros cargados y estiran el cuello. Ahora, las personas auditivas tienden a emplear frases como "eso me suena", o "le diste o al clavo", más bien "dio la campanada". Creo que hay otra forma de decirlo en español, pero en inglés es como "that rings a bell". La voz está mejor modulada, el ritmo del habla es equilibrado y el tono suele ser claro y resonante. La respiración tiende a ser regular y profunda, del tipo diafragmático y con actividad de toda la caja torácica.
torácica. Quienes juntan las manos o cruzan los brazos suelen hallarse en acceso auditivo. Los hombros quedan algo flácidos y la cabeza se inclina ligeramente a un lado. Las personas kinestésicas usan frases como tengo la sensación de que no saldrá bien o hay que estar en contacto con los asuntos. Hablan a ritmo lento, intercalando muchas pausas largas entre palabras y en un tono grave y reposado. Una sobreabundancia de movimientos corporales indica acceso kinestésico táctil o externo, mientras que las posturas de relajación muscular indican acceso kinestésico interno visceral. Una postura caracterizada como kinestésica en los brazos doblados en el ángulo, relajados con las palmas de las manos hacia arriba. La actitud tiende a ser firme, con la cabeza bien erguida sobre los hombros. Hay otras pistas y además ligeras variantes personales, de manera que no conviene prescindir de una observación atenta. Y luego viene una tablita que dice modalidades de la percepción de la comunicación. Viene genérica, visual, auditiva y kinestésica. Vamos a dar unos ejemplos. Dice que la genérica es lo comprendo y el visual, la persona visual dice ya veo lo que querías decir. El auditivo, te escucho, continúa. El kinestésico es siento lo que me dices. Otro ejemplo dice quiero comunicarte una cosa. El visual te diría quiero échale un ojo a esto. El auditivo es quiero decir esto bien alto y bien claro. El kinestésico es quiero que usted se haga cargo de esto. Otro ejemplo dice ¿comprende lo que he querido transmitir? El visual dice ¿tienes una imagen clara de lo que te dije? El auditivo ¿te suena bien lo que he dicho aquí? Y el kinestésico lo diría como ¿ha entendido bien este asunto? Otro ejemplo dice sé que es cierto. El visual diría lo sé sin duda alguna. El auditivo diría esa información es correcta palabra a palabra. El kinestésico diría es una información sólida. Otro ejemplo, el general sería no estoy seguro de esto. Una persona visual lo diría no lo veo claro. El auditivo lo diría no me suena. Y el kinestésico dice no me parece que no le sigo. Otro ejemplo dice general no me gusta lo que está haciendo. El visual dice no lo veo en ese papel. El auditivo esto me suena mal. Y el kinestésico esto me choca. Luego el último ejemplo, que el genérico es la vida es buena. El visual dice la vida es bella. El auditivo la vida es armonía. Y el kinestésico la vida es calor y tranquilidad. Cada persona es un ser único, pero una vez conocido su sistema principal de representación, hemos dado un gran paso en el camino de entrada en su mundo. Basta entonces con reflejarlo nada más. Consideraremos a alguien que se halle primariamente en estado auditivo. Si trata usted de convencerle de que haga algo hablándole muy deprisa y tratando de que vea lo que se le pide, seguro no conseguirá hacer que no se anime a hacerlo. Lo que él necesita es escuchar lo que usted dice, oír la proposición y decir si le suena o no. En realidad es posible que ni siquiera le escuche, sencillamente por el tono de voz que usted emplea y el que le haya desagradado desde un principio. A otro que quizás actúe principalmente en estado visual. Si le aborda kinestésicamente y le habla muy despacio, es posible que tal inquietud le irrite y su reacción sea pedirle a usted que vaya al grano. Para ilustrar estas diferencias, me gusta citar un ejemplo de un barrio residencial que conozco. Una de las casas está en una calle tranquila y silenciosa, casi a cualquier hora del día. El pasante oye el canto de los pájaros. El interior es como una casita de cuento de hadas y dice tantas cosas que uno se pregunta si se puede pasar desapercibida
a ninguno de los transeúntes, a las personas que pasan por ahí. Hacia el crepúsculo vale la pena salir al jardín solo para escuchar los pajaritos, el susurro de la brisa a través del ramaje y el carrillón del porche. Hay otra cosa sorprendente, pintoresca, que llama la atención con solo mirarla. Asombra contemplar tantos detalles, desde el largo porche blanco hasta los bonitos dibujos que forman los frisos de las paredes, pintadas en un color melocotón. Tiene muchas ventanas, de manera que recibe una hermosa luz casi a cualquier hora del día. Tiene tantas cosas que ver, desde la escalera de entrada hasta las magníficas puertas de cuarterones de roble, que uno podría pasarse el día entero explorando todos los rincones en busca de nuevos descubrimientos. La tercera casa es más difícil de describir, hay que entrar en ella para experimentarlo uno mismo. La construcción es sólida y confortable, las habitaciones tienen una calidez distintiva que por razones indefinibles conmueve algo muy fundamental dentro de uno. La tranquilidad casi puede tocarse, dan ganas de sentarse en un rincón para absorber aquel ambiente de serenidad y paz. En los tres casos le ha hablado de la misma casa, pero descrita desde los puntos de vista. Primero fue el auditivo, luego el visual y al final fue el kinestésico. En ese orden, si tuviera que demostrar usted la casa a un grupo de visitantes y destacar principalmente todas sus cualidades, tendría que aludir a los tres modos para que el sistema de representación principal de cada oyente relacione y seleccione la descripción que le pareciera más seductora, de acuerdo a su estilo. Recuerde que las tres modalidades intervienen siempre. La manera más elegante de comunicar estriba en no descuidar ninguna, aunque haciendo más hincapié en el sistema predominante de nuestro interlocutor. Redacté una lista de las palabras y expresiones visuales, auditivas y kinestésicas. Durante los próximos días, escuche a las personas que le rodean y determine qué género de expresiones se emplean más. Son al mismo tiempo las que se utilizan para dialogar consigo mismas. ¿Qué pasa entonces? ¿Y qué pasa cuando hablan durante un rato usando otro sistema de representación diferente? Permítame un ejemplo de la fuerza de armonización eficazmente realizada. El otro día estuve en Nueva York y como quería descansar me fui a Central Park a sentarme en un banco y a contemplar el panorama. Pronto me fijé en el individuo que estaba sentado frente a mí y me puse a imitarle. Cuando uno ha adquirido el hábito, cuesta frenarlo. Así que empiezo a reflejarle exactamente. Me siento igual que él, respiro como él y pongo las piernas en la misma postura. Él empieza a echar migas a los pájaros, así que yo me pongo a echar migas a los pájaros. Él menea un poco la cabeza y yo meneo un poco la cabeza. Luego levanta la mirada y yo levanto la mirada. Me mira y lo miro. Al poco rato se pone de pie, se acerca, lo cual no me sorprende. Le atraigo porque cree que me parezco a él. Iniciamos una conversación y yo imito exactamente su tono de voz y su fraseología, o sea, las frases que está empleando, o su forma de hablar. Al cabo de unos momentos dice: se nota que usted es un tipo inteligente. ¿Por qué piensa eso? Evidentemente porque cree que yo soy como él. Y al cabo de no mucho rato mi interlocutor asegura que se siente más a gusto hablando conmigo que con otras personas a quien conoce desde hace como 25 años. Seguidamente me ofrece un empleo. Soy consciente de que algunos de mis oyentes, cuando les hablo de esto de la armonización, se cierran en banda y dicen que eso es antinatural, que es como manipular a las personas. Sin embargo, resulta absurdo que sea antinatural, ya que siempre uno que entra en relación con otro, de una manera natural, empieza a reflejar su fisiología, el tono, etc. En todos mis cursillos hay siempre alguien que se pronuncia en contra de la armonización. A eso les señalo que, si voltean a ver a su vecino, observarán que ambos están sentados en la misma postura, ambos cruzan las piernas, inclinan la cabeza con el mismo ademán y así sucesivamente.
o se hace que es casi inevitable que se reflejen uno al otro, en la medida en que entre ambos se ha desarrollado una relación a lo largo de los días que dura el cursillo. Si le pregunta a uno cómo se lleva con el otro, diría muy bien o como compañeros mínimo. Haga que uno de ellos cambie su fisiología y se siente en otra postura distinta a preguntar ahora al otro cómo lo ve, suele contestar pues que lo ve más distante porque ya no están en la misma postura, frío o que no está tan seguro. Por lo tanto, el reflejo es un proceso natural de toda relación. Lo hacemos inconscientemente. En este capítulo aprendemos a fijarnos en cómo lo hacemos. En la receta de las relaciones, a fin de poder crear este resultado a voluntad, siempre que nos convenga y cualquier otra persona, aunque sea un desconocido. En cuanto a que sea manipulación, díganme que requiere más esfuerzo consciente. Si hablar con el ritmo y el tono que normalmente nos es propio, o tratar de averiguar la mejor forma de comunicar propia de nuestro interlocutor y de entrar en su mundo. Recordemos que mientras reflejamos a la otra persona, experimentamos realmente lo mismo que ella. Si la finalidad fuese manipular al otro, cuando nos pusiéramos a reflejarlo, empezaríamos a sentir lo mismo que él. De esta manera que la verdadera cuestión es, ¿está dispuesto a manipularse a sí mismo? Imitar a otra persona no implica abandonar la propia identidad. Nadie es exclusivamente visual, auditivo o kinestésico. Todos hemos de procurar ser más flexibles. La armonización se reduce a crear una base fisiológica común que pone énfasis en nuestra común humanidad. Cuando yo armonizo con otro, me beneficio de sus sensaciones, experiencias, ideas. Compartir el mundo de nuestros semejantes es una experiencia y una lección grande, hermosa y estimulante. El éxito cultural generalizado deriva de la relación con las masas. Los líderes más eficaces son fuertes en los tres sistemas de representación. Tendemos a confiar en las personas que nos atraen en los tres planos y que proporcionen al mismo tiempo una sensación de congruencia o coherencia, es decir, de que todas las partes de su personalidad transmiten el mismo mensaje. Pensemos en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Diría que usted, Ronald Reagan, teniendo en cuenta su edad, que es un hombre visualmente atractivo, resulta agradable su tono de voz y su manera de hablar, sabe conmover emocionalmente sus sentimientos de patriotismo y con ofertas de oportunidades. Muchas personas, aunque no estén en absoluto de acuerdo con su política, responderán con un sí rotundo a estas tres preguntas por algo que le llaman el gran comunicador. Recordemos en cambio a Walter Mondale. Se trata de un hombre atractivo. En mis cursillos esta pregunta rara vez merece más de un 20% de respuestas afirmativas. ¿Es atractivo por su tono de voz y manera de hablar? Aquí casi nadie se muestra de acuerdo con esta proposición, ni siquiera a los que coinciden con las ideas políticas del personaje. En cuanto si sabe conmover con sentimientos patrióticos y sugerencias de oportunidades para todos, la contestación suele ser una carcajada. Ese es uno de los puntos más flojos. Ha de sorprendernos, por tanto, que Reagan ganase por aplastante mayoría. O sea, bueno, esto ya fue hace muchos años, sino que Reagan, como era mejor comunicador, ganó las elecciones, por así decirlo. Contrastemos figuras con las de Gary Hart, persona bastante atractiva en los tres planos de representación. Mondale poseía una fortuna más cuantiosa y experiencia en Casablanca, por lo que parecía la opción más lógica, pero Hart le disputó la candidatura durante algún tiempo, aunque muy poco. ¿Qué ocurrió? En primer lugar, Hart demostró incoherente cuando le preguntaban por qué había cambiado su propio nombre. Contestaba que eso carecía de importancia, sin embargo, su lenguaje corporal y su tono de voz daban a entender algo muy distinto. Nada le impedía dar la cara de prensa y decir: sí, señores, me he cambiado el nombre y lo hice para no ser juzgado por mi apellido, sino por la calidad de mi actuación. En vez de eso, prefirió echar todo afuera.
Luego se vio obligado a someter a discusión sus nuevas ideas y cuando lo hizo muchos pensaron que no había mucha sustancia en ellas, no eran más que hojarasca o cacareo como dice Kung Fu Panda. Bueno, entonces aquí le vamos a dejar en el club de lectura. Eh, Continuamos el siguiente martes con Poder Sin Límites. Ya casi llevamos 300 hojas. Vamos, más de la mitad del libro. Gracias a todas las personas que se conectaron. Saludos a mi mamá que me dejó un mensaje aquí. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima.